Volvemos sobre el texto. Dice el Deuteronomio: hay cosas ocultas que pertenecen a Yahvé, y el hombre en su condición histórica no está capacitado para conocerlas y escucharlas. Es la lógica de Dios, ese misterio que nos trasciende, siempre mayor. Pero hay cosas reveladas que son para nosotros, para que pongamos en práctica esas palabras nosotros y nuestros hijos. Esto se dice de la Torá en el Antiguo Testamento, pero lo podemos decir también del Evangelio en el Nuevo Testamento. A Dios nadie lo ha visto nunca, dice el Evangelio de Juan. Y dice Jesús: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. La única forma de ver al Padre es verme a mí, pero al Padre nadie lo ha visto. Jesús, decíamos, lo revela y lo oculta, pero el Evangelio nos ha comunicado también muchas palabras para que las pongamos en práctica e iluminen nuestra vida. Lo decisivo en el momento del silencio divino, lo vuelvo a repetir, no es la explicación, sino la forma en que respondemos con nuestra vida concreta. Hay cosas que no podemos entender, que pertenecen a Yahvé nuestro Dios, es lo oculto, ese Dios que nadie ha visto nunca. Pero hay otras que sí el Señor nos las ha revelado para que las pongamos en práctica. Lo que quiere decir este texto es que todo se juega en la respuesta práctica que nosotros demos, en la perseverancia, en la fidelidad a la palabra del Señor, en el no abandonar el camino, en el no construirnos un becerro de oro como Israel en el desierto, o decir como el Rashá del Salmo 10:4, no hay Dios. En realidad, todo se juega en la respuesta práctica que el hombre da. El Señor nos ha revelado unas palabras para que las pongamos en práctica nosotros y nuestros hijos. Lo que quiero decir con todo esto es que en el camino de la fe siempre tendremos que enfrentarnos y entrar en comunión con ese lado visible y ese lado invisible, su lado y el nuestro de Dios. Por eso es que la fe es al mismo tiempo noche y luz, oscuridad y certeza, precisamente porque creemos en ese Dios que se nos ha revelado, pero al mismo tiempo se ha retirado para permitir nuestra fe. El silencio de Dios crea nuestra fe, no la destruye. Es la posibilidad de creer la que nos da el silencio de Dios, porque es muy fácil creer en Dios cuando todo nos sale bien. Pero cuando no hay evidencia concreta, solamente un amor fuerte, una confianza sin límites, nos hace seguir experimentando y viviendo en comunión con Él. Su retirarse crea nuestra libertad y nuestra fe. De esto, lastimosamente, en muchos movimientos eclesiales se habla poco. Y se habla mucho más del gozo del Señor, de sentir la presencia de Dios. Y sí, hay una certeza que nos acompaña, pero si queremos madurar en el camino de la fe, no podemos olvidar que todo eso son ventanas para asomarnos un poco al infinito misterio de amor, de vida y de libertad que es Él. Pero la ventana no es Él, lo que sentimos no es Él. Son eso, pequeñas ventanitas a través de las cuales percibimos algo de Él. De ahí eso que decía al inicio, que su lado no es para aplastarnos, es todo lo contrario. Ese lado misterioso, silencioso, el rostro que dice el Antiguo Testamento que nadie puede ver, ese Dios que dice el Evangelio que nadie ha visto nunca, es precisamente el objeto de nuestra búsqueda.
y el que funda nuestra fe. Y este es el único camino creyente. Hay otro texto, Proverbios 25:2. Este proverbio pertenece a una serie de colecciones de proverbios dedicados a la educación del futuro monarca en Israel. Con estos proverbios se educaba al que iba a ser rey, al príncipe. Dice así: es gloria de Dios ocultar una cosa, y gloria de los reyes buscarla. Cuando la Biblia dice gloria, utiliza la palabra hebrea kabod, que quiere decir peso, el peso de algo. Nosotros diríamos el honor, lo que vale, o sea, el valor de Dios, el peso de Dios, el honor de Dios, su gloria, es justamente el hecho de que es inaccesible, que es más grande que nosotros. Y eso provoca en el hombre la respuesta más adecuada y más auténtica, la adoración amorosa, el abandono confiado en alguien que es mayor que yo, en un amor que es no como el humano, es el amor misericordioso, gratuito y sin límite. Ahí está la grandeza de Dios, porque la grandeza y la gloria de Dios no es una vanagloria, es la gloria de un amor inconmensurable e infinito, fuente de vida constante. De allí que su gloria, el lado escondido, sea fuente de vida para nosotros. Es ese amor que no es como el nuestro. La gloria de Dios es ocultar una cosa. Ahí está su gloria, su honor, su valía, su peso, es precisamente esa dimensión oculta que nos hace buscarlo y nos hace, como dice el Salmo, derramar nuestro corazón y todas nuestras preocupaciones en Él, porque así de grande y de glorioso es su amor. Pero es gloria de los reyes, y en este sentido el rey representa, como los ancianos de Sion ayer, a toda la colectividad. ¿Cuál es la gloria del rey? ¿Dónde está su grandeza, su peso, su honor, su valía? En buscarlo al Señor. La gloria de Dios es su ocultamiento. La gloria del hombre es buscarlo continuamente. Lo que permanece oculto de Dios, eso que muchas veces no entendemos y quisiéramos entender, es expresión de su gloria, de su grandeza y de su amor, que sobrepasa cualquier intento del hombre por conocerlo totalmente. Por su parte, el hombre lo glorifica cuando reconoce esa trascendencia que su mente no alcanza. La Biblia no se cansa de repetir que Dios se ha revelado, que Dios se ha dado a conocer. Hay un texto que es muy claro en este sentido. Isaías 45:19. No he hablado en lo escondido, ni en un lugar oscuro de la tierra. No he dicho a la descendencia de Jacob, búsquenme en el caos, en el desierto. Este texto es muy importante para no crearnos la imagen de un Dios que vive en las tinieblas, que un Dios que hay un abismo entre Él y nosotros. La gran novedad de la experiencia religiosa de la Biblia es que Dios ha dado a conocer su nombre, a diferencia de las divinidades paganas que ni su nombre daban para que no fueran manipuladas por sus fieles. Dios da a conocer su nombre y dice en este texto de Isaías 45:19, si yo no les he hablado en lo secreto, Dios ha hablado a su pueblo a través de los profetas, a través de Moisés. Yo no les he dicho, buscadme en el caos, en el vacío, en la nada, en un lugar oscuro de la tierra.
El pueblo, como decía el texto del Deuteronomio, ha recibido una ley que es lámpara para mis pasos, luz en mi camino. Y nosotros los cristianos podríamos decir, utilizando la palabra aquella de Felipe, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. Hay tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Dios ha venido a nosotros para hacernos llegar a Él. Y esta es una certeza fundamental en la revelación bíblica. Pero aunque Dios ha hablado abiertamente a los hombres por medio de la ley, de los profetas, de los grandes orantes de la Biblia y en los últimos tiempos a través de su Hijo, su revelación sigue de algún modo escondida. Lo revelado no deja de ser misterio. Dios revela comunicando y ocultando al mismo tiempo. No podría ser de otra manera. Ahora añado una cosa que también es importante. Esta semana fue anunciada como el silencio de Dios en la Biblia. Y han visto que yo no me he detenido a tratar, qué sé yo, el dolor de una enfermedad incurable o un sufrimiento moral de tantos años o personas que tienen 20 años de aridez en la oración o gente que le está pidiendo al Señor algo desde hace mucho tiempo y no le responde. No nos hemos puesto a aclarar estos distintos problemas, porque en realidad el silencio de Dios es mucho más grande que estas expresiones con las cuales nosotros percibimos su misterio. Lo que quiero decir es que el silencio de Dios no es exactamente o no corresponde exactamente a la percepción que tenemos de Él. Cuando decimos el silencio de Dios, estamos hablando de algo que pertenece a su misterio. Luego cada uno lo percibe de distintas maneras. En una prueba, en una enfermedad, en la vida espiritual, en un dolor, en una situación incomprensible. Lo que es importante que nos quede claro es que todas esas expresiones humanas, a veces dolorosas, dramáticas, que nos hacen sufrir hasta el extremo y probar casi el borde de la tumba, son la percepción de ese su lado, de ese rostro que nadie puede ver. Es la expresión de ese Dios que nadie ha visto nunca, que dice el Evangelio. Y de ahí que sea la ocasión propicia para experimentarlo. No digo gozosamente y claramente, pero sí ocasión de encontrarlo. Y encontrándolo, encontrar una discreta luz y un discreto consuelo que nos haga agrandar nuestra ventana, porque el paisaje nunca desaparece. Voy a terminar con un par de anécdotas tomadas de la tradición hebrea, que son muy interesantes y que nos pueden ayudar a entender lo que estoy diciendo. Esta es una anécdota de la tradición judía que nos ayuda a entender esto del lado silencioso, misterioso, oculto de Dios. Dice así la anécdota. El nieto de Rabí Baruch, un famoso rabino judío, estaba jugando al escondite con otro niño de su edad. Después de haberse escondido, pasó un gran rato en el lugar a donde se había ocultado, creyendo que su amigo lo estaba buscando. Después de mucho tiempo salió el que se había escondido y se dio cuenta de que su amigo se había ido sin